Soy Juan Carlos, soy consultor en organizaciones de la sociedad civil. Me especializo en temas de desarrollo institucional, seguridad y procuración de fondos. Un poco los temas de seguridad pues tienen que ver con que es una constante en las organizaciones de la sociedad civil, lamentablemente, el acoso de diferentes actores que por la naturaleza del ejercicio de las organizaciones, muchas veces hay intereses que trastocan y eso los pone en sí mismo pues en una condición de vulnerabilidad. Vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos hacer frente a esta condición de vulnerabilidad, cómo podemos nosotros como personas defensoras de derechos humanos evitar un poco estos riesgos latentes a los que nos enfrentamos. Y vamos a hablar sobre todo como muy conceptualmente, está como, hay muchos conceptos en lo que vamos a platicar hoy, porque es el preámbulo a la sesión de la siguiente semana. Como aviso rápido, está programada para el martes a las 4 de la tarde, pero por la agenda de nuestra expositora, que es Claudia Cruz, una activista feminista que tiene muchos años de trayectoria y que se especializa sobre todo en temas de seguridad. Ella fue la primer directora del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y pues tiene un problema de agenda, entonces vamos a tener la sesión de la siguiente semana el día miércoles en el mismo horario de 4 a 6 de la tarde. Voy a apagar mi cámara y voy a presentar rápidamente. Por favor, si tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, con toda confianza me pueden interrumpir, pueden abrir su micrófono y con mucho gusto les damos la palabra. ¿Se ve mi presentación? ¿Sí, no? Sí. Súper, muchas gracias. Ok, pues sin más preámbulo, vámonos de lleno con un poquito de los conceptos sobre cosas que podemos hacer para evitar estar en riesgo como persona defensora de los derechos humanos. La verdad es que algo que nadie nos enseña, casi nadie nos enseña, y a lo que poco prestamos atención, es a nuestra seguridad cuando estamos haciendo el ejercicio de la Defensoría de los Derechos Humanos. Sobre todo las personas que nos dedicamos a estos temas, procuramos mucho el bienestar de nuestros acompañados, de nuestra población objetivo, de nuestros compañeros, colegas, y hay que decirlo, dejamos un poquito suelta nuestra propia seguridad y eso en sí mismo ya representa una condición de vulnerabilidad hacia nosotros mismos y el ejercicio de nuestras actividades. Vamos a ver algunos conceptos muy básicos. Esta es una matriz que van a encontrar casi en cualquier manual de seguridad para personas defensoras de derechos humanos. Básicamente lo que dice es que el riesgo latente que existe por el ejercicio de nuestras actividades es la multiplicación de las amenazas por las vulnerabilidades sobre las capacidades. Eso es igual a un riesgo, pero vamos a ver un poquito más. ¿Qué es el riesgo? Pues es la probabilidad, la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un prejuicio o un daño. Es decir, el riesgo está en función de que es probable que algo ocurra. Y por eso mismo el análisis de los riesgos en el ejercicio de nuestras labores como defensores de derechos humanos puede llegar a ser un ejercicio complicado y también puede llegar a ser un ejercicio que poco ponemos en práctica. Por otro lado, ya la contingencia es cuando este riesgo, digamos, se hace en presente, ¿no? Cuando esa probabilidad de que algo ocurra ya se hizo presente, ¿no? Y pues riesgos hay un montón, ¿no? Riesgo de que me roben el celular y entonces me quedo incomunicado, y cuando ocurre, pues es que ya el riesgo ya se convierte en una contingencia. Entonces, el diseño de estrategias y mecanismos para saber específicamente qué voy a hacer cuando eso ocurra, eso es lo que va a marcar la diferencia
para mantenerme a salvo en una eventual crisis. Pero aquí viene, bueno, esta ecuación que dice amenaza por vulnerabilidad sobre capacidades es igual al riesgo. La amenaza es un factor de peligro que implica la posibilidad de sufrir un daño o cuyas manifestaciones pueden afectar a una persona, a una comunidad en un determinado momento y lugar. Las amenazas pueden ser de origen natural o generadas por la actividad humana. Entonces aquí, ojo, básicamente son dos grandes rubros de esta amenaza. Las que son generadas de origen natural, como la amenaza de un derrumbe en una comunidad, la amenaza de un incendio, a lo mejor si estamos trabajando en territorios donde es probable que exista un incendio. Y bueno, esas son de origen natural y aunque en principio no son amenazas que tengan que ver directamente con nuestro trabajo como persona defensora de derechos humanos, hay que tomarlas en cuenta cuando nosotros hacemos nuestros protocolos de protección. Y hay otro factor que son los generados por la actividad humana, cuando inherentemente hay personas o un grupo de personas o una sola persona que está involucrada en una amenaza de algo que pueda afectar tanto mi integridad como la de mi colectivo o de las actividades que yo desarrollo. Si pueden ir anotando estaría buenísimo. De todos modos, yo les voy a pasar esta presentación para que después tomen notas y puedan como hacer sus apuntes más de acuerdo a cómo los vayan entendiendo ustedes. Hay una forma muy fácil y ágil de evaluar una amenaza. Y esta es evaluar la amenaza en función de la inversión. Yo voy a poner un ejemplo más o menos claro. La pregunta sería, para evaluar una amenaza, ¿cuántos recursos invierte tu agresor para desarrollar esa amenaza? Entonces voy a poner dos ejemplos. Supongamos que nosotros somos defensores de derechos humanos, a lo mejor como en temas de la protección de un territorio que está amenazado por una minera. Y entonces un día recibo una llamada y alguien del otro lado de la línea me insulta y me dice, oye, maldito, desgraciado, te voy a matar por las actividades que estás desarrollando, deja de hacerlo o te mueres. Y me cuelga. Y esa es, digamos, una manifestación de amenaza evidente. Y luego tenemos otra manifestación de amenaza evidente. Por ejemplo, la misma actividad, pero en vez de recibir una amenaza telefónica, y esto que estoy diciendo ocurrió, es una experiencia documentada de unos colegas hace algunos años, supongamos que toda mi familia, o mi familia cercana y mis colaboradores, reciben una invitación a mi obituario, y reciben una invitación muy bonita y que dice, no sé, lamentamos el sensible fallecimiento del señor Juan Carlos Luna, fallecido el día lunes 28 de septiembre de 2020 en un atentado con arma de fuego. Y entonces esa amenaza llega, bueno, esa invitación a mi obituario llega a mi círculo cercano y son 50 invitaciones que les llegan a las direcciones de mis 50 personas allegadas. Entonces, si evaluamos, digamos, en principio es menos violenta esta manifestación, pero la inversión de recursos que implicó que mi agresor conociera la dirección de mis 50 colaboradores, que además invirtiera en la imprenta, invirtiera en una mensajería o en un mensajero que entregara estos obituarios. Es decir, los recursos alrededor de esa amenaza son mucho más grandes. Entonces, un primer ejercicio para evaluar las amenazas que un grupo humano esté haciendo
sobre las actividades que desarrollo, las actividades que desarrolla mi organización o sobre mi propia persona, hay que hacerla en función de cuántos recursos está invirtiendo tu agresor. Porque, insisto, no es lo mismo que alguien te llame por teléfono y te miente la madre a que inviertan en un montón de recursos pues sobre todo para afectarte emocionalmente, ¿no? Y para que dejes de hacer tu actividad en términos de la Defensoría de los Derechos Humanos. Hasta aquí me siguen, ¿todo bien? Sí, está medio rudo el tema. Pero bueno, es importante que sepamos estas cosas. Bien importante, o sea, estas cosas sí le han salvado la vida a los compañeros, ¿no? Entonces, la amenaza es el factor de peligro que implica la posibilidad de sufrir un daño, ¿no? La vulnerabilidad es el factor de peligro que implica la posibilidad de sufrir un daño, o cuyas manifestaciones pueden afectar a una persona o una comunidad en determinado momento y lugar. Las amenazas pueden ser nuevamente de origen natural o ser generadas por la actividad humana. Y hay estas tres categorías de vulnerabilidad: alta, media y baja. Eso, o sea, estos conceptos que les estoy dando son súper generales, muy generales. Todo tiene que aterrizarlo en función de las actividades que desarrollan en la Defensoría de los Derechos Humanos. Por poner un ejemplo, no es lo mismo ser una mujer que defiende los derechos humanos en la Ciudad de México a ser una mujer que defiende los derechos humanos en Ciudad Juárez, o ser una mujer que defiende los derechos en Ecatepec. Y lo cierto es que lamentablemente hemos visto ejemplos de que efectivamente no es lo mismo. Entonces, los factores de vulnerabilidad debemos analizarlos no solamente en función de cuál es mi actividad, sino en qué territorio está inscrita mi actividad, en qué momento incluso histórico, político, sociopolítico está inscrita mi actividad, porque no es lo mismo hablar mal de un presidente municipal que recién tomó el cargo, hablar mal de un presidente municipal que está en claro o en franco proceso, por ejemplo, de búsqueda de un nuevo cargo popular. Entonces, todos estos parámetros que debemos analizar cuando analizamos los propios factores de vulnerabilidad son factores y elementos que dependen de cada organización. O sea, no existe un manual único, no existe un protocolo único de seguridad, porque eso tiene que construirlo cada organización. Me disculpo por el fondo de Flamagas que probablemente escuchen, pero bueno, así es la televisión en vivo. Y si se dan cuenta, como en lecciones básicas de matemáticas, obviamente las amenazas se ven multiplicadas por la vulnerabilidad. Pues como les decía, no es lo mismo que una mujer reciba una amenaza directa por WhatsApp, por ejemplo, en Ciudad de México, que reciba una amenaza por WhatsApp en Ciudad Juárez. Entonces, si se dan cuenta ahí, la amenaza se multiplica cuando, por ejemplo, ocurren en territorios donde de por sí las condiciones son complicadas para el ejercicio de nuestras labores como defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Cómo reducimos esta multiplicación del riesgo de amenaza por vulnerabilidad? Instalando capacidades en nuestras organizaciones. Y esto es bien, bien importante, porque, insisto, una de las últimas cosas que se nos ocurre revisar cuando somos defensores de derechos humanos es nuestra propia seguridad. Y las capacidades tienen que ver con la disponibilidad de recursos, aptitudes, conocimientos y cualidades que tienen tanto ustedes, las personas que defienden los derechos humanos, como las comunidades y las organizaciones para anticiparse. Esto es bien importante, anticiparse, resistir y atender o recuperarse de los efectos producidos por una amenaza o un hecho siniestro.
Y aquí hay dos conceptos claves. Uno es la prevención. Hay que actuar antes. Voy a adelantarme a la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, eventualmente va a salir mal. Si tenemos claro esta premisa, digo, hay como muchas acepciones de la ley de Murphy, pero si tenemos clara esta, de que algo puede eventualmente salir mal, y pueden ser un montón de cosas, puede ser una detención arbitraria, puede ser amenazas a nuestras redes sociales, puede ser una campaña de difamación, puede ser que alguien publique, por ejemplo, información sensible de nuestra organización, puede ser que una sola persona se haga cargo de cierta información y esa persona deserte de la organización, en fin, pueden ser N cantidad de cosas. Entonces, si algo puede salir mal, eventualmente va a salir mal. Y ahí es cuando debemos estar bien listos, bien preparados para evaluar todas las cosas que podrían salir mal en mi organización y tener un plan específico de qué vamos a hacer el día que algo salga mal. Entonces, efectivamente se trata de actuar antes. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o disminuir sus efectos. También se habla de prevención temprana, pero que al final de cuentas se propone lo mismo que en la prevención. Entonces, si regresamos bueno, en el momento que regresamos a la ecuación en general, nosotros, estas capacidades que tienen que ver con nuestras habilidades de acción, de recursos, de conocimientos, tenemos que potenciarlas previamente a que todas las amenazas, a que todos los riesgos se manifiesten. Y para eso hay que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. No hay que minimizar los incidentes de seguridad que ocurran. Siempre en los equipos hay una persona que dice, no pasa nada, no seas exagerado, es que tú eres bien hinche paranoico, ¿saben? Y en mi experiencia, el balance ideal entre una persona que tiene muy claro los riesgos y que sabe actuar es este punto medio entre ser muy paranoico y que no te importe como temas de seguridad. Y pasa mucho en las organizaciones. Y de repente, por ejemplo, incluso cuando estás diseñando un protocolo de seguridad para tus compañeras y compañeros, estas voces que te dicen que eres muy paranoico, que de repente empiezan a hacer eco y dices, bueno, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que no es necesario tener claro qué voy a hacer si me detienen un día? Y no, la verdad es que la prevención justo se trata de eso, de pensar en los escenarios catastróficos, pero sobre todo tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. Y la protección, que es la acción que desarrollas para resguardarse, ampararse, favorecerse o incluso defenderse frente a un riesgo, buscando protección, y la protección no es lo mismo que la seguridad. Y aquí es bien importante identificar las capacidades de tu organización, tecnológicas. Por favor, amigas defensoras de derechos humanos, su teléfono celular siempre cargado, siempre con crédito, siempre contesten los mensajes, siempre tengan una persona de confianza que sepa dónde está, que sepa qué estás haciendo, que sepa con quién vas. Y estas herramientas tecnológicas, la verdad es que nos brindan en principio mucha certeza de que alguien está como monitoreando nuestras actividades humanas, que todo tu equipo tenga los mínimos conocimientos jurídicos, técnicos, de territorio, para que en caso de un eventual suceso de seguridad sepa exactamente qué hacer. Colectivas, que en tu organización tengas instaladas diversas capacidades que como organización permita hacer frente a una situación compleja. Asimismo, que tengan las suficientes redes de colaboración. Hay una
Una de las bendiciones de las redes sociales y de los WhatsApps es que tenemos grupos de WhatsApp para todo, para la escuela, para los vecinos, para la literatura. Entonces, fomentemos los grupos comunicacionales y colectivos donde podamos nosotros, en caso de un eventual incidente de seguridad, contactar a personas que hagan eco de lo que está ocurriendo. Legales, por supuesto, conocimientos mínimos de las leyes que te amparan, un abogado, en caso de que sea necesario, como saber específicamente que todos le vamos a llamar a Nayeli ese día. Ahorita les paso su contacto. Financieras, por favor, compañeras defensoras de derechos humanos, si van a ir a una manifestación, llévense un poquito más de dinero por si algo pasa, por si tienen que tomar un taxi, por si tienen que desplazarse, por si tienen que tomar agua, por si tienen que comer. En fin, es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Entonces, y las redes, como les decía, un poquito en el tema de las redes sociales, los WhatsApps, estarse monitoreando. Tener contactos, digo, no es como a fuerza, pero siempre tener contactos con alguna red internacional ayuda muchísimo. Porque no es lo mismo que entre nosotros, nosotras, estemos como solicitando información de algún compañero detenido o estemos buscando a una persona desaparecida, etcétera. Y siempre tiene mucho más peso si hay una comunidad internacional que pueda hacer eco a estas eventuales situaciones de seguridad que ocurran. Entonces, en la medida de lo posible, traten de conectarse con redes internacionales, diseñen los protocolos, o sea, es decir, si contactan a una organización, por ejemplo, de defensa de derechos de las mujeres en Argentina, el día que ustedes le escriban, queden de acuerdo para que estas personas hagan eco de la información que ustedes manden, ¿no? Como un protocolo muy específico de, oye, tenemos esta acción urgente y necesito que me eches la mano. Todas estas cosas que les estoy comunicando tienen que construirse antes del incidente de riesgo, porque si te agarra con los pantalones abajo, con la falda abajo, va a ser muy complicado empezar a operar y a maquilar estos mecanismos de protección. Todo esto se tiene que construir antes del incidente de riesgo. Y en este sentido, pues hay que analizar los riesgos. Como decíamos hace un rato, el riesgo es la probabilidad de que algo catastrófico ocurra. Entonces, algo que es probable puede o no ocurrir. Hay que planificar para qué vamos a hacer cuando eso ocurra y qué vamos a hacer para que no ocurra. El riesgo lo podemos maximizar, lo podemos postergar, lo podemos minimizar, disminuir, pero el riesgo nunca lo vamos a poder eliminar. El riesgo siempre va a existir. Entonces, en este sentido, pues hay que analizar los riesgos. Aquí les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso muy específico de mujeres desplazadas por el conflicto y el impacto de género en una sentencia en el auto 092 de 2008-11. La Corte Constitucional adopta medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado y para la prevención del impacto desproporcionado de estos fenómenos sobre las mujeres. Entonces, en este caso, se hizo un análisis situacional y estos son los riesgos que la Corte identificó en esta sucesión específica. En primer lugar, el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado, riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas, riesgo de reclutamiento forzado, riesgos derivados del contacto o relaciones familiares o personales, voluntarias, accidentales o presuntas con integrantes de alguno de los grupos armados, riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento,
riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico, riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio, riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad, acentuadas en las mujeres indígenas y afrodescendientes, riesgo de por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento. Pues para llegar a este índice muy concreto de cuáles son los riesgos por nombre y por apellido, obviamente se tuvo que hacer un análisis. Y en principio hay que tener una noción de conciencia de riesgo, que, como dice aquí, va mucho más allá del hecho cognitivo de saber que hay un peligro. Es decir, la conciencia va más allá de saber que hay un riesgo. La conciencia tiene que trascender al diseño y puesta en marcha de medidas concretas, específicas, plausibles, ejecutables, para enfrentar estas amenazas. Pero no solo para enfrentarlas, sino también para monitorearlas. El monitoreo de las amenazas en el ejercicio de los derechos humanos, yo diría que es la parte medular de la protección a las personas defensoras y defensores de derechos humanos. Como ejemplo, hace un par de años estuve acompañando un proceso con una organización que justamente tenían como esta sensación de que yo era un paranoico y que ¿no? su consultor era un paranoico y demás. Y entonces, como en las charlas, en una reunión llegué a esta organización y les dije, oye, ¿sí te das cuenta que aquí afuera hay una Suburban blindada que vale, no sé, más de $1,000,000 y que no corresponde a esta colonia, pero ahí está? Y entonces el equipo me dijo así como de, pues no. Entonces ya bajamos, yo le tomé foto de la camioneta, entonces la enseñé, bajamos y la camioneta ya no estaba. Y a los 2 días volvió a aparecer la camioneta y 3 días después esta camioneta estuvo siguiendo al director de la organización y una semana después esta camioneta se estacionó afuera del domicilio del director de la organización. Entonces, si no tenemos esta noción que se traslada a la implementación de estrategias y al monitoreo constante de estos incidentes, porque si bien una camioneta fuera de tu casa, pues en principio no pasa nada, pero si hay una camioneta blindada que constantemente, ¿no? Como 2 veces a la semana te está siguiendo, pues evidentemente algo está ocurriendo. Pero no te vas a dar cuenta que algo está ocurriendo si no llevas un monitoreo de estos incidentes. Entonces, ahí es donde hay una diferencia entre saber que hay un riesgo y tener conciencia de que hay un riesgo. Porque la conciencia te permite no estar en estatus paranoico, pero sí estar en un estatus de observación de tu entorno, de vibrar cosas. Hay cosas que no nos vibran en principio, ¿no? O sea, no sabré cómo explicarlo, pero seguro espero que me entiendan. Entonces, todas estas cosas sobre la conciencia y el monitoreo de verdad nos van al final, más que paranoias, nos van a generar muchas certezas. Entonces, vamos primero con el análisis. El análisis implica la interpretación de las estructuras de violencia y amenaza que se ciernen sobre el sujeto colectivo, sus miembros y sus intereses. Aquí hablamos como estructuralmente en la colonia, en el barrio, en el país, ¿no? ¿Cuáles factores en principio ya me dificultan el ejercicio de mi labor como persona defensora de derechos humanos? Entonces, por ejemplo, sabemos que en Guanajuato, por ejemplo, va a ser bien complicado ya en principio ser una persona que promueve el acceso al aborto seguro, ¿no? Seguro va a ser difícil promover el aborto seguro en Guanajuato. Pues en principio, el ejercicio de mis actividades deben tomar en cuenta esa situación. Si no considero que en esta región en particular es más complicado el ejercicio de esta actividad que en otros estados, eventualmente
voy a tener problemas de seguridad. El segundo, lo segundo que hay que hacer es seguimiento. Y básicamente el seguimiento es la suma de procedimientos de monitoreo. Es decir, todas, así lo voy a decir como muy llanamente, todas las cosas raras sobre seguridad que ocurran en mi organización, hay que anotarlas. Hay que llevar una bitácora. Cuando menos, fecha del incidente, tipo de incidente o descripción del incidente, hora del incidente, quién participó en el incidente, porque a lo mejor sí son una colectiva de 8 personas, pero los incidentes siempre le ocurren a 3 personas del equipo y las otras 5 en realidad no tienen incidentes que las siguen, que tienen llamadas raras, que reciben correos extraños, que las invitan a grupos de Facebook raros. Todas esas cosas, ¿no? Que es importante que las dialoguen internamente en sus organizaciones, son incidentes de seguridad. Entonces, cuando nosotros monitoreamos todo lo que ocurre, todas las cosas raras que ocurren en nuestra organización, me permite hacer un mapeo y documentación de estos incidentes, que son incidentes de seguridad. Y los incidentes de seguridad incluso nosotros mismos podemos fomentarlos, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada de malo irnos de fiesta seguido, ¿no? No tiene nada de malo. Pero lo que sí puede abonar a la inseguridad de tu persona es que, por ejemplo, cada viernes pidas un taxi de la calle porque ya es muy tarde y ya no hay transporte público y no quieres manejar, qué sé yo. Ese es un incidente de seguridad que sí está en tus manos cambiar. Entonces, a lo mejor una estrategia para no subirte a un taxi que tú ya tienes identificado así de, ok, el último mes me fui de fiesta 4 veces y las 4 tomé un taxi. Eso genera un patrón y eventualmente alguien puede detectar ese patrón. Entonces, a lo mejor valdría la pena cambiar la estrategia y pedirle a alguien que vaya por mí, por ejemplo. O cambiar el día en que me voy de fiesta, qué sé yo. Pero este monitoreo de cosas, incidentes de seguridad que ocurren, nos va a permitir evaluar tendencias. Entonces, insisto, si 3 de nuestras compañeras de la colectiva están recibiendo llamadas extrañas, hay una tendencia. Y estas 3 compañeras deberán implementar protocolos distintos a los que está implementando el resto de la organización, porque hay una tendencia clara de acoso hacia estas 3 compañeras. Entonces, eso solamente lo vamos a detectar si tenemos una bitácora de incidentes. Si no empezamos a tomar en serio la seguridad de nuestras organizaciones, de nuestra persona y de las personas que nos acompañan en nuestro ejercicio de la Defensoría de los Derechos, eventualmente estas probabilidades se van a hacer tangibles. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Todo bien? ¿Nadie está desmayado? ¿Todos nerviosos? ¿Todo bien? Oh, todo bien. Súper, súper. Todo muy interesante. Excelso. Ok. Ok, entonces, ahorita vamos a hablar como de los niveles a partir de los cuales la autoridad debe brindarles protección. Pero si ustedes no tienen documentados los incidentes de seguridad que están ocurriendo por el ejercicio de sus derechos, es mucho más difícil que la autoridad implemente mecanismos de protección. Afortunadamente, bueno, entre comillas, porque no es como que sea la gran institución, en México hay 2 instituciones dedicadas expresamente a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que es el mecanismo nacional, el mecanismo federal, y el único estado que instrumentó la instalación de un mecanismo de protección es la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México sí existe el mecanismo de protección integral a personas defensoras de derechos humanos, pero en el resto de los estados ya cae en una jurisprudencia federal. Entonces, pero si eventualmente yo necesito la protección tanto de las autoridades competentes como de algún otro
actor público, yo necesito documentar muy bien qué es lo que está ocurriendo. Porque de por sí no nos creen, ¿no? Digo, hay que decirlo, de por sí no nos creen. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una bitácora donde anotan los incidentes de seguridad y esta bitácora les permitirá haciendo un análisis de cómo se están moviendo las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, va a haber manifestaciones a favor de la aprobación de una ley en un estado. Y ustedes participan en esta actividad y después participan en una actividad muy similar y se dan cuenta en su bitácora de incidentes que justamente cuando están apoyando la promulgación de leyes particulares que a otros actores les afectan o están en desacuerdo, justo en estas temporalidades ustedes están recibiendo llamadas raras, amenazas, las siguen, etcétera. Entonces pueden determinar que en el futuro, cuando tengan una actividad similar de manifestarse a favor o en contra de alguna ley, van a recibir probablemente la misma respuesta de su agresor. Y entonces eso les va a permitir anticiparse a que las cosas ocurran. Sobre todo, la bitácora de incidentes de seguridad les va a permitir establecer tendencias. Si la tendencia va subiendo, ¿no? Hay un ejercicio, por ejemplo, donde analizamos el nivel de amenazas, ¿no? Y la primera amenaza es telefónica. La segunda amenaza es que te llega una carta. La tercera amenaza es que matan a tu perro. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento analizábamos un caso en particular donde así ocurrió. La tercera amenaza fue asesinar al perro de la persona defensora de derechos humanos. Entonces, evidentemente hay una escalada en las agresiones y evidentemente esa escalada va a continuar. Pues evidentemente también la vida de esta persona está en peligro porque ya hay acciones violentas muy concretas que se están acentuando. Esos análisis se hacen a partir de los datos que ustedes recopilan en su bitácora. Entonces, si no tienen una bitácora de incidentes de seguridad, difícilmente van a poder hacer este análisis. ¿Dudas? ¿No? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, sigamos. Perdón, súper adelante. Entonces, el monitoreo les permitirá evaluar. Y esa evaluación les va a permitir evaluar los niveles de riesgo, tanto de las actividades que desarrollan como organizacionalmente, que va desde el mínimo. Ocupa este nivel quien vive en condiciones tales que los riesgos a los que se enfrentan son únicamente los de muerte y enfermedad naturales. Es decir, todos, sin excepción, o sea, no hay persona en el mundo que no esté en riesgo. O sea, hay que asumir que toda la población de este bello planeta, digo, el contexto actual nos lo demuestra bastante bien, toda la población está en riesgo, toda. Entonces hay que asumirlo responsablemente. Obviamente, por la naturaleza de nuestras actividades, pues estamos todavía más en riesgo. Entonces, el nivel 1, el mínimo, es solamente los riesgos por muerte natural y enfermedad. Entonces, todos. El siguiente, perdón, que es el ordinario, son riesgos ordinarios causados por el hecho de vivir en sociedad. A diferencia de los riesgos mínimos, que son de índole individual y biológica, los riesgos ordinarios que deben tolerar personas por su pertenencia a una determinada sociedad. Entonces, los riesgos ordinarios están en función de la sociedad en donde inscribimos nuestras actividades. No es lo mismo ser una mujer en, no sé, en Ámsterdam o en
en Suiza, en Zúrich. No es lo mismo ser una mujer estudiante en Zúrich que ser una mujer estudiante del Instituto Tecnológico de Ecatepec. No es lo mismo. Hay condiciones sociales, culturales, geográficas, que hacen que los riesgos sean distintos. Desde ahí tenemos que empezar a evaluar cuáles son los riesgos a los que inherentemente estamos involucrados. Hasta aquí, solamente por el hecho de existir en sociedad, ya tenemos riesgos y hay que evaluarlos y analizarlos para también tratar de mitigarlos. La mayoría de ellos ya lo hacemos naturalmente, o sea, por eso las casas tienen chapas, por eso le ponemos candado a la bici, por eso nuestras tarjetas del banco tienen un NIP. ¿Por qué? Pues porque hay riesgos inherentes por el hecho de estar viviendo en sociedad, porque no puedo dejar la puerta abierta de mi casa porque seguramente algo va a pasar. Y eso no tiene que ver aún con el ejercicio de los derechos, de las actividades en defensoría de los derechos humanos, sino simplemente son porque pues, así nos tocó vivir. El extraordinario. Son, digamos, el ordinario es como, no hay de otra, todos estamos ahí. Pero este que es el extraordinario, es el nivel en que las personas no están jurídicamente obligadas a soportar. Por lo tanto, tienen derecho a recibir protección especial de las autoridades frente a ellos. Para determinar si un riesgo tiene las características y el nivel de intensidad suficiente como para catalogarse de extraordinario y justificar así la invocación de un especial deber de protección estatal, es indispensable prestar la debida atención a los límites que existen entre este riesgo y los otros. Y aquí hay como un ejemplo, hay una interpretación. El riesgo en esta categoría debe ser específico e individualizable. Es decir, este riesgo me ocurre a mí o a mis compañeras y no le ocurre a mi vecino, a mi mamá, es decir, me ocurre a mí, porque reúno una característica particular, que seguramente es la Defensoría de los Derechos Humanos. Debe ser concreto, basado en acciones o hechos particulares, no en suposiciones abstractas. El hecho de que todos estos análisis son súper subjetivos, el que la interpretación de la Corte me pida que sea concreto, solamente lo podemos conseguir nuevamente si tenemos una bitácora de incidentes de seguridad. Porque entonces yo sí le puedo decir a la autoridad, mire, si es concreto, porque este día, y este día, y este día, y a estas compañeras, y en esta hora, nos pasaron esto, esto y esto. Y este día, y este día, y este día, recibimos esta y esta amenaza. Y me disculpo por mi perrita de fondo. Pero así es la televisión en vivo, insisto. Debe estar presente. En este momento estar ocurriendo o en este periodo de tiempo estar ocurriendo. Debe ser serio, de materialización probable por las circunstancias. Y todo esto, insisto, se logra a través de una bitácora. Ahí podemos documentar y decir, esto pasó, esto puede pasar. Esta es la foto de la camioneta que me seguía. Esta es la placa de la camioneta que me seguía. Este es el número del cual me llamaron para amenazarme. Este es el correo electrónico que escribieron para decirme tal o cual cosa, etc. Excepcional, no debe ser soportado por los individuos en general y debe ser desproporcionado. Insisto, es muy ambiguo, pero en la medida en que nosotros tengamos herramientas internas para demostrar estas cualidades de los riesgos, va a ser mucho más fácil acceder a los mecanismos de protección. Y luego vamos al caso extremo. Este es el nivel de los riesgos que por su intensidad entran bajo la órbita de protección directa de los derechos a la vida e integridad personal, es decir, amenazas de muerte, levantones, golpizas, desaparición eventual, secuestro express, desaparición forzada,
compañeras que no son presentadas ante el Ministerio Público después de 6 horas de que fueron detenidas. Este es un nivel de riesgo en el que entrarían todas estas categorías. Y es cuando los derechos a la vida, a la integridad y a la persona están amenazados. Los requisitos adicionales son que el riesgo sea grave e inminente y que esté dirigido contra la vida o la integridad de la persona con el propósito evidente de violentar tales derechos. Insisto, y pasó hace unas semanas, o sea, no es como que esté pasando en África, pasó hace unas semanas en Ciudad de México. Compañeras que no son presentadas con el debido proceso ante el Ministerio Público entran en esta categoría de riesgo. Es un riesgo extremo, que es previo al último, que es cuando ya ocurrió. Entonces, si esto ocurre, si estas cosas extremas ocurren, uno, hay que estar preparados. ¿Qué vamos a hacer cuando ocurra? Todo un protocolo, a quién llamarle, cómo comunicarlo. Ya debemos tener un texto madre para emitir un comunicado, un manifiesto, etc. Hasta ahora, o sea, estos primeros 4 niveles de riesgo son cuando todavía no ocurre la violación directa al derecho humano. Entonces, el último es el consumado. Este es el nivel de las violaciones a los derechos que ya no entra en los riesgos a la vida e integridad personal, que son la muerte, la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante. Representan riesgos que ya se han concretado y materializado en la persona del afectado. En tales circunstancias, lo que procede no son medidas preventivas, sino de otro orden, en especial las sanatorias y reparatorias del daño. Entonces, perdón. En principio, esos digamos, son los conceptos, las nociones básicas que debemos tener. Perdón. Sí, ya varios se tienen que ir. Lo entiendo, lo entiendo. En principio, esas son las nociones básicas que debemos tener como organizaciones previo a que ocurra un incidente de seguridad. Muchas gracias, Rosalba. De hecho, esta sesión es como mucho más teórica, quizá un poco más de flojera, esta primera parte que vi. La siguiente semana va a venir Claudia Cruz. Ella, como les decía hace un rato, fue la directora fundadora del Mecanismo de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y ella va a estar, la verdad es que ella va a estar como brindando herramientas mucho más pragmáticas de qué hacer, cómo hacer, a quién dirigirse, a quién hablarle, en caso de que tengamos alguno o varios incidentes de seguridad. Es una feminista con muchos años de experiencia y pues la verdad es que espero ansioso su presentación. Y por mi parte sería todo. La verdad es que nos extendimos un poquito, pero muchísimas gracias a todas y todos por estar por acá. Abro micrófonos en caso de que tengan dudas, comentarios, como cosas así. Así que adelante. El link va a ser el mismo, pero de todos modos les mandamos el link nuevamente, no pasa nada, pero es el mismo link. El mismo link va a estar para la siguiente sesión. Y grabamos esta sesión, entonces muy probablemente vamos a subir la sesión completa a las redes de Más Sueños, al Facebook. Entonces, igual, si alguien quiere decir algo, abro micrófonos, adelante. ¿Nadie? Adelante, ahora es cuando. Yo tengo una duda, bueno, una duda o pregunta, no sé. Digo, porque de pronto, ¿qué tanto no tendría que ser
En un mundo como muy mágico, ¿qué tanto estas medidas tendrían que ser algo, una de dos, o que no existiera, o por otro lado, que ya tendrían que estar un poco como instauradas? Digo, pienso en todas las compañeras que van en la exigencia de sus derechos y que de alguna manera se vuelven defensoras de derechos por una necesidad o porque han estado atravesando situaciones de violencia y que justamente no medimos esto, ¿no? Son como acciones reactivas. Y Ujú. entonces voy, hago una acción pública en la defensa de mi derecho a existir o lo que sea, y de pronto yo no tomo todas estas medidas y me meto en otras situaciones de violencia, ¿no? O en el peor de los casos, bueno, puedo ir a perder la vida en la defensa de mi propio derecho o el de compañeras o compañeros. Pero me imagino de pronto cómo yo puedo empezar a promover que esto sea algo natural y que no sea como un ten miedo, aunque sé que deberíamos tener miedo muchas veces, porque eso nos detiene, pero sí como lo puedo empezar a promover un poquito. Pienso en los hijos, en las compañeras, en la persona que nos sigue o quien sea, que de pronto dice, estás exagerando, ¿no? Y pasa justo esto que tú dices, es demasiado exagerado, aquí no pasa nada. ¿Por qué tendría que estar checándole las placas a cada coche que se para enfrente de mi casa? No sé qué tanto yo puedo hacer desde mi pequeña trinchera para que esto sea un poco más natural. Claro. Eh, yo sí me diría como primer ejercicio empezar a hacer una bitácora de seguridad, sobre todo con nuestras organizaciones, porque eso te va a dar un mapa muy claro, muy tangible de lo que está ocurriendo en tu organización. Y a lo mejor no detectas nada y te das cuenta que efectivamente pues, no pasa nada. Y eso es lo ideal. O sea, los protocolos de seguridad los diseñamos, los hacemos, pensando en el ideal de que nunca los vamos a utilizar. O sea, en la medida en que tu protocolo de seguridad esté muy bien hecho, seguramente nunca lo vas a usar. Y para eso está hecho, para que no lo uses. Porque en la medida en que tú implementes estrategias de prevención, los incidentes de riesgo no se van a convertir en un riesgo latente o en un incidente de seguridad real. Entonces, como en casi todos los males de este mundo, aquí lo que aplica es la prevención. Y el paso número uno de la prevención es entender tu contexto y eso tiene que ver con la elaboración de tu bitácora de incidentes y riesgos, que yo pondría como prioridad, sobre todo si tus actividades tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Y tanto hoy como hace 20 años, la defensa de los derechos humanos es compleja, es complicada e implica riesgos. Todas estas herramientas y estos ejercicios justamente han surgido de otras organizaciones porque no existe la garantía de que el Estado te proteja tu derecho a defender otros derechos. Entonces, por eso debemos anticiparnos a que las condiciones ideales no existen. Eso no existe. Y en la medida en que nos preparemos para que en la medida en que nos preparemos sabiendo que las condiciones no existen, vamos a generar condiciones para un ejercicio más adecuado, más libre y más seguro de la Defensoría de los Derechos Humanos. ¿Alguien más? No sé si... Abrazos, Gaby. No sé si No, alguien más. perfectamente claro. Muchas gracias, Juan. Sí, puede ser. Rosalba nos dice, justo fue el ejemplo de las personas que tomaron las instalaciones de los derechos humanos, rebasaban sus acciones sin planeación, a pesar de, según estar respaldadas por otros movimientos, inconformes por las mismas causas. La verdad es que no sé, desconozco como el momento específico donde tomaron ciertas acciones, pero bueno, hay que aprender de todo. O sea, sí ahí hay varios incidentes de seguridad que valdría la pena evaluar y sobre todo pues para futuras intervenciones. Pues, no, si preguntan, no lo dije aquí, pero si queremos entrar a un edificio de gobierno, pues cuando menos saber qué son las cosas que pueden pasar si yo entro a un edificio de gobierno y estar preparado con los protocolos para saber qué vamos a hacer después, ¿no? En alguna charla con Nayeli platicábamos que no nos pase lo de Emiliano Zapata, que llegó a la silla presidencial y luego ya no supo qué hacer. Entonces hay que estar preparados para cuando eso ocurra. Y efectivamente, Nayeli, las redes de apoyo son
vitales, son elementales para defendernos entre todas y todos.